Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy aprenderemos a efectuar la ozonólisis en alquenos. La ozonólisis es un mecanismo de reacción para obtener aldehídos y cetonas. Aquí les presento la reacción general, donde este alqueno reacciona con el ozono para formar lo que es un compuesto cíclico, que es también llamado ozónido primario o molosónido. Pero estas uniones que observamos peroxi son inestables, por lo que se reordena rápidamente para formar un ozónido. Luego este ozónido es tratado con un agente reductor o un sulfuro de dimetilo. También puede ser zinc y reduce la molécula del ozónido a aldehídos y cetonas, más sulfóxido de dimetilo. Entonces podemos hacer unos cuantos ejemplos para que nosotros observemos cómo ocurre el mecanismo de ozonólisis. Esta molécula es sometida a ozonólisis para formar el molosónido. Pero observemos algo, estos enlaces de molosónido se van a formar siempre en los átomos de carbono que contienen el doble enlace. Este enlace al final se va a romper y va a formar estas moléculas, por lo que podemos decir que esta molécula se va a romper. Entonces dibujemos la estructura con los átomos de carbono y los átomos de hidrógeno para que podamos observar cómo ocurre el rompimiento. Y coloquemos los átomos de hidrógeno y todos los enlaces que contiene la molécula. Ahora bien, tratemos la molécula con ozono. ¿Y qué va a formar? Pues el molosónido. Una vez formado el molosónido, pero como es inestable, se va a formar el ion ozónido. Siempre estos enlaces se forman entre los átomos de carbono que contienen el doble enlace. Y así formamos el ion ozónido. Y este va a ser tratado con un agente reductor, ya sea con sulfuro de dimetil o con zinc, para obtener finalmente el aldehído o la acetona, dependiendo a qué átomos está enlazado lo que es los átomos de carbono que contienen el doble enlace, ya sea a grupos alquilo o átomos de hidrógeno. Este enlace se va a romper, entonces se va a formar en este átomo de carbono el grupo carbonilo más este hidrógeno más este extremo más sulfóxido de dimetilo. Este grupo carbonilo es este que tenemos aquí en el extremo derecho. Más sulfóxido de dimetilo. Y así obtenemos nuestro producto final. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo, donde tenemos que obtener este producto. Si observamos, este ya es el producto. Pero tenemos que obtener este producto a partir de un alqueno. Entonces quiero que ustedes observen algo, que siempre este grupo carbonilo
se forma a partir de los átomos de carbono que contienen el doble enlace. O sea que anteriormente esos grupos carbonilo estaban unidos a través de un doble enlace. Por lo que quiere decir entonces que este producto que nosotros observamos, anteriormente estos átomos de carbono estaban unidos por un doble enlace. O sea que nosotros tenemos que ir de atrás hacia adelante para obtener el alqueno. O sea que esta molécula, antes de que se formaran los grupos carbonilo, tuvo forzosamente que ser un osónido, luego un molosónido, hasta llegar a lo que es el alqueno. Entonces, si ustedes observan, esta molécula anteriormente fue un ciclo, debido a que los grupos carbonilos anteriormente estaban unidos por un enlace para formar el molosónido. Colocamos los grupos alquilo que contienen los átomos de carbono. Ahora bien, quiere decir que estos átomos de carbono, para llegar a un alqueno, primero esta molécula fue un osónido. Entonces dibujemos los enlaces del osónido. Y así formamos la molécula. Entonces esta molécula luego se trató con un agente reductor para llegar a esta molécula del producto. Por lo tanto, fue tratada con sulfuro de dimetilo. Y anteriormente este osónido fue un molosónido. No olvidemos siempre colocar los grupos alquilo que acompañan a los carbonos que contienen el doble enlace. Y así se forma el ion molosónido. Y este es el paso final. ¿Y a dónde vamos a formar este doble enlace? Pues se va a formar entre estos átomos de carbono que forman el osónido. Y así formamos el alqueno. Bueno, este es el segundo ejemplo donde debemos obtener el ciclo hexanona más butanal a partir de un alqueno. Y este es el producto, o sea, este es el producto obtenido de la ozonólisis de los alquenos. Y recordemos que estos grupos carbonilos son los mismos que contienen el doble enlace del alqueno. Lo que quiere decir que estos átomos de carbono del producto anteriormente estuvieron unidos por un doble enlace. Para formar este producto, que es el del ejercicio, primero fue un osónido, luego un molosónido, hasta llegar a un alqueno por ozonólisis. Entonces dibujemos el ciclo hexanona. Entonces, estos átomos de carbono recordemos que van a estar unidos. Pero primero se va a formar el ion
Osónido. Y cada átomo de carbono con sus 4 enlaces. Y así formamos el osónido. Pero anteriormente recordemos que para formar lo que es el producto que nos da en el ejercicio fue tratado con el agente reductor. Ahora bien, vamos a pasar de un osónido a un molosónido. Ahora pasamos del molosónido al alqueno. Y aquí entre estos extremos es donde se va a formar el doble enlace. Y estos átomos de carbono son los que anteriormente contenían el doble enlace. Y así obtenemos el alqueno.